Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a esta proclamación, serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. Agradecemos que nos sintonicen, que nos acompañen y juntos participar en este estudio de la Palabra de Dios. Estamos analizando profecías mesiánicas, oráculos sagrados que Dios inspiró a los antiguos profetas de Israel y su cumplimiento en la persona de Jesús el Nazareno. Siempre recordemos la expresión que Jesús utilizó en un diálogo tenido con la mujer samaritana cuando se definió a sí mismo como el gran don de Dios. Cuando le dijo él a la mujer, si supieras quién es el que te habla, quién es el don de Dios que te habla, tú a él le pedirías agua y él te daría agua viva. Jesús se definió a sí mismo como el regalo de Dios y efectivamente lo es. Al mirar las profecías mesiánicas, en diferentes capítulos que iremos examinando, y especialmente su cumplimiento en la persona de Jesús Nazareno, vemos que Dios realmente quiso dar un regalo a la humanidad, especialmente a las personas que valoren ese regalo, como suele pasar con los desvalidos, las personas en situación desventajosa, los pobres necesitados, enfermos también. Y Jesús cumplió todo lo que la profecía decía, pero llamativamente lo hizo mayormente en sábado. Es decir, ese día Jesús lo utilizó, un día sagrado ya desde la misma creación, pero cuestionado por sus contemporáneos, principalmente los líderes religiosos, que Jesús utilizaba ese día para hacer obras de misericordia, milagros en favor de las necesidades de la gente. Vamos pues entonces a mirar la profecía mesiánica. Esto es Isaías capítulo 61, desde el versículo 1, y luego entonces ver en la predicación de Jesús, según Lucas capítulo 4, desde el 16 en adelante, cómo Jesús aplica esa profecía mesiánica hacia su persona, pero especialmente el aspecto humanitario, que es el que queremos señalar en esta ocasión, que Jesús lo cumple en las curaciones sabáticas. Vamos pues entonces a Isaías capítulo 61, desde el versículo 1 en adelante. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y curiosamente en el sermón Jesús no incluye esta porción y el día de venganza del Dios nuestro. Esto forma parte de la misión del Mesías, que Dios se vengaría de aquellos que rechazaran el regalo de Dios. También vino a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos, hijos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo o aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria de él. Y miramos ahora en Lucas capítulo 4, desde el versículo 16, la presentación que hizo Jesús, habiendo participado un sábado en la sinagoga del culto religioso. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito esto, el capítulo 61, que acabamos de leer nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero Jesús no incluye aquí el año de venganza también, formaba parte del mensaje del Mesías. A continuación, enrolla el libro, lo da al ministro, y Jesús se sienta, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él a ver qué explicación iba a dar de la lectura recién tenida. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Allí en forma oficial Jesús les dice a esa gente, sus compatriotas, que el Cristo, el Mesías, el ungido, estaba delante de ellos. Saben, esta es una misión sumamente importante de Jesús, la de poner en conocimiento de la gente. Aquí está el cumplimiento de la profecía mesiánica. Así también se presentó con la mujer samaritana. En el diálogo tenido con ella, la mujer en un momento del diálogo le dice,
Sabemos que ha de venir el Cristo, el Mesías. Cuando Él venga, nos va a explicar estas cosas un poquito complicadas que ella estaba oyendo. A lo cual Jesús le dice, el que habla contigo, ese es. Y la mujer quedó tan impactada al escuchar ese testimonio de un hombre totalmente desconocido y sin embargo le conocía la vida privada de ella cuando este desconocido le dijo, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Y ella quedó sobrecogida, temblando, que le tuvo que decir, me parece que tú eres profeta. Bien, este es Jesús, el Nazareno, el cumplimiento de la profecía mesiánica. Pero estamos estudiando la relación de Jesús con el sábado en esta serie del segundo Sinaí. Acordémonos que expusimos estos temas para señalar que Jesús vino a engrandecer la ley, en magnificarla, en cumplimiento del texto de Isaías 42:21, que lo ponemos nuevamente para que lo leamos juntos. Si la profecía decía esto del Mesías, el capítulo 42 habla del siervo escogido y del versículo 18 en adelante de un pueblo sordo que se revela a este siervo y el siervo entonces levanta la ley de Dios para señalarles el pecado de la gente. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y esto es evidente allí en Jesús, en su ministerio, cuando Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, sube a un monte y comienza a enseñar la ley de Dios, especialmente del versículo 17 en adelante. Que no he venido, dice Jesús, a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento con mi cuerpo. Yo la voy a cumplir, es lo que Jesús dijo. Y vaya que lo hizo porque desafió toda agresión, toda incomprensión de parte de los fariseos religiosos de aquel tiempo. Como tenemos aquí el texto, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no vengo para abrogar, ni para cambiarla, ni darle momentos diferentes de comprensión. Yo vengo a cumplir lo que dice la ley. Y cuando Él viene a cumplirla, reitero, lo hace con su cuerpo, con sus manos, sus ojos, sus pies. Toda la ley es cumplida por una persona. Y Dios aceptó, aprobó tal cumplimiento. Lo que hizo Jesús es el cumplimiento exacto de la pretensión de Dios. Y en consecuencia, al hablar Jesús de cada uno de los mandamientos y toca el sábado, la pregunta que es tan importante en esta discusión es, ¿Jesús abrogó el sábado? Si Él enfatizó todos los otros mandamientos, ¿qué pasó con el sábado? A ver, miremos un ejemplo. Lo hemos repetido hasta el cansancio para señalar el punto tan objetivo y especialmente para quienes son reacios, rebeldes a aceptar que Jesús levanta el sábado en lugar de hundirlo como pretende prácticamente todo el cristianismo. Miremos Mateo capítulo 5, versículos 21 en adelante, cómo Jesús ensalza el mandamiento. Cuando dice allí, leemos, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Y así sucesivamente los versículos que lo van explicando. O aún el 27, otro mandamiento más. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y siempre lo entendemos a nivel físico, carne con carne, cuerpo con cuerpo. Pero miremos versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si no quedó claro, a continuación Jesús da el remedio para el problema. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer porque miras demasiada, o pornografía o lo que fuera, sácalo, échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y así entonces los siguientes versículos. Por si quedó alguna duda al respecto, voy a invitar a que miremos 2 versículos. Uno es el 19 y 20 del mismo capítulo 5. Allí Jesús enseña que aquel que enaltece la ley de Dios en el cielo es llamado un grande. Miremos acá. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeñitos y así enseñe a los hombres, muy pequeño o miserable será llamado en el cielo. Pero cualquiera que los haga y los enseñe también, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es decir, hacer el mandamiento, cumplirlo, pero también enseñarlo. Y si no quedó claro, el siguiente versículo tiene que ser claro para nosotros.
versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia, la de los oyentes humildes, la gente que estaba alrededor escuchando el mensaje, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos que se basan en Éxodo capítulo 20 y en toda la ley de Moisés, si vuestra justicia no fuere mayor, no entraréis en el reino de los cielos. Y por decir mayor, no es hacer más cantidad. Si el judío hacía tantas reglas, ahora el cristiano hará tantas otras más reglas. No se trata de cantidad, sino de calidad. Si el judío hacía ciertos mandamientos, ahora Jesús profundiza el mandamiento, como miramos ahora en Mateo capítulo 23, versículo 3. El Señor mira el corazón y desenmascara a los hipócritas. Así que todo lo que os digan los escribas, fariseos, que guardéis, guardadlo, hacedlo. Ellos se basan en la Biblia, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No los imiten, son hipócritas. De hecho, todo el capítulo 23 es una denuncia contra la hipocresía de los fariseos. Bien, con esto vemos que Jesús exalta los mandamientos y hemos examinado todos, pero nos quedamos con, hemos dejado al final el sábado, porque es el mandamiento más controversial de todos. En el mundo cristiano, prácticamente una mayoría abandonó el sábado y aún lo anuló y enseña que quienes levantan el sábado son personas projudías o judaizantes o son sectas o cosas raras por el estilo. Y amigos, es tan importante prestar atención a la enseñanza de Jesús y hemos en las varias emisiones previas de este tema de Jesús y el sábado se han traído las citas de la Mishnah. Y hay otros libros judíos considerados importantes. El Talmud con la Gemara trae comentarios y así otros materiales que podrían haberse traído, pero baste esto como simple ejemplo de la práctica abundante judía del primer siglo de preceptos, prescripciones, mandatos humanos, con el propósito de ayudar a cumplir el sábado, pero en lugar de ayudar lo obstaculizaban. Ya se ha señalado, por ejemplo, en cuanto al transporte, la transportación en día sábado, la Hozah Mereshut Lereshut, ese es el nombre judío que se le da a ese mandamiento, y es que en sábado solamente hasta 1 kilómetro se puede caminar. Quien camina más de 1 kilómetro comete pecado. Y en sábado, para transportar algo en un lugar público, solamente 2 metros puede hacerlo. En un lugar público o dominio público. Si es un lugar privado, como el hogar, recordemos que era el dominio privado, el dominio público. Bien, en el privado hay libertad para moverse, en la casa. Pero si uno quiere convertirlo en público, quiere moverse, trasladar las cosas, hay que convertir el público en privado. Y por eso hay que rodear el público con consentimiento de los vecinos, quizás con unas cuerdas, rodearlo para que se convierta de público en privado. Rayamos en la locura. Y insistimos, traemos esta información, este conocimiento, no con el ánimo de la burla, sino claramente enseñar que eran los mandamientos en el primer siglo, aún quedan los cumplimientos en tiempos modernos, como mostramos aquí la página de internet en donde explican cada una de las 39 melajot o prohibiciones en sábado. Y mencionamos lo de aventar, si nos acordamos allí, el maní con cáscara, lo hemos comentado, o amasar la banana y el aguacate en una bebida para un bebé, en fin, lo hemos comentado. Pero ahora vamos a introducirnos en una nueva sección que son las curaciones de Jesús en sábado. Ya vimos 2, Juan capítulo 5, Juan capítulo 9. A modo de repaso solamente, rápidamente, para afirmar el conocimiento. En Juan 9, allí Jesús señala que Él vino a hacer las obras de Dios. Entre tanto que el día dura, conviene hacer las obras de Dios, porque cuando llega la noche nadie puede obrar o trabajar. A esas obras de Dios, como fue la curación del ciego en Juan 9, se refiere Juan 5. Mi Padre hasta ahora obra o trabaja, yo trabajo. Pero ha valido esto para muchos cristianos a lo largo de los siglos. Creer que Jesús con esas palabras indica que viene a trabajar en sábado. O sea, violarlo, hacerlo
un trabajo común, vulgar, un trabajo secular, como ir a la fábrica. Sin embargo, ya se señaló que la palabra obrar, trabajo, sinónimos, en Juan nunca significa trabajo secular, como en Mateo, donde habla de hijos que van a la viña, van a trabajar en la viña. En Juan no, el trabajo es un trabajo de salvar, como bien lo dice en Juan 9. Vengo a hacer las obras de Dios, el trabajo de Dios. Cuando Él dice, luz soy del mundo. Y dicho esto, comienza el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Efectivamente hace un trabajo. Escupe en el suelo y con su saliva y el polvo hace barro. Y unge, pone barro en los ojos del ciego y le ordena, vete al estanque, lávate. Y era sábado. Y se armó un escándalo muy severo porque se hizo masa, pasta en sábado contra las 39 melajot, prohibiciones que la Mishnah traía, que no había que hacer en sábado. Jesús lo hizo porque Él vino a hacer las obras de Dios, el trabajo de Dios, un trabajo salvífico, no solamente salvar al ciego de su ceguera, salvarlos moralmente de la locura en que estaban metidos con inventos humanos que sepultan la ley de Dios. Ya lo había enseñado Jesús en Marcos capítulo 7. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. Y amigos, esto traemos porque también se aplica este principio judío, este problema judío, aún a la iglesia mayoritaria. Nos referimos a la iglesia católica. Si así como el judío tenía esas dos fuentes de autoridad, la Biblia, la ley escrita, recordemos, Torá, Neviim, Ketubim, Pentateuco, profetas escritos, los 39 libros nuestros del Antiguo Testamento, son 24 en ellos, son exactamente lo mismo, numerados de otra manera, pero ahí está la ley escrita. Pero junto con ello aparece la otra ley de igual valor que esta, la ley oral, o sea, la tradición de los grandes pensadores, teólogos, rabinos. En la Iglesia Católica pasa ese fenómeno. La triple fuente de autoridad en la Iglesia Católica es la Biblia, la tradición de los santos, los grandes pensadores de la antigüedad cristiana, San Ignacio, San Justino, San Ireneo, grandes hombres que fueron buenos pensadores, pero es palabra de hombre, no palabra de Dios. Y finalmente la tercera fuente, el magisterio del Papa, como maestro. Bien, esto nos ayude a ver cómo Jesús trata la tradición. No la palabra, Él ensalzó la palabra. Él vino a ensalzar la revelación que se le dio a Moisés y a los profetas, la Biblia. Pero cuando los hombres inventan cosas que suponen para ayudar a hacer crecer el mandamiento, más bien lo obstaculizan. Y allí Jesús tiene que intervenir. Voy a invitar a que solamente leamos, ayer lo hemos leído, pero vamos a leerlo nuevamente. Juan capítulo 5, allí cuando Jesús se dirige a esta gente, en el versículo 39 en adelante, Él les dice, ustedes escudriñan la Biblia, pero algo pasa con ustedes. Conocen muy bien los mandamientos de Dios, pero ustedes están trabados. A ver, ¿cómo lo dice el Maestro? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres yo no recibo, no busco, no me interesa. Es lo que Jesús dice acá. Pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Este es un grave problema en aquel que se precia de religioso. Conoce muy bien la Biblia, pero su corazón está seco, vacío de misericordia, vacío de amor. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís porque Dios amonesta. Él no viene a acariciar, a sobar la espalda, sino dice las cosas como son. Y si tenemos hipocresía, queda señalada para que podamos cambiar. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis porque Él sí no amonesta. Ahora vamos a ver un versículo que prueba lo que Jesús está diciendo en relación a su parentela. ¿Cómo podéis vosotros creer
pues recibís gloria los unos de los otros, es decir, aprobación, aplausos unos de otros, pero no buscáis la gloria que viene del Dios único, porque buscar la gloria es recibir su reprensión, la de Dios, cambiar conducta y Dios queda glorificado. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, la Biblia, es decir, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. La misma Biblia va a estar contra ustedes. Porque si creyeseis a Moisés y lo que él escribió, que fue el Pentateuco, y por extensión el resto de la Biblia, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Miremos otro texto ahora, también completamos ahí, que si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Las dos cosas van de la mano. Creer la revelación bíblica, creer entonces el testimonio de Jesús, que se basa en la Biblia, aunque ese testimonio signifique reprensión para nosotros. Hablando de reprensión, Juan capítulo 7, en la forma como se dirige a sus parientes, desde el versículo 5 en adelante, se nos habla de estos parientes llamados hermanos, en verdad son hermanastros. María Virgen tuvo un solo hijo y estos hermanos eran mayores por el trato tan descortés que estos hermanos tenían contra Jesús. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto o listo. Y fijémonos en este aspecto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Con eso Jesús está diciendo, si a mí el mundo me aborrece, porque somos enemigos, pero el mundo a ustedes no los aborrece porque eran amigos. Esto es lo que pasa con aún predicadores que se llevan tan bien con la concurrencia porque les soplan el oído, les dicen cosas halagüeñas, lo que uno quiere escuchar. Muchos de esos predicadores fomentan algo que va en contra de la palabra de Dios, como es esta teología de la prosperidad. Todos queremos tener dinero. Por supuesto que necesitamos la asistencia material, pero vamos al culto esperando a ver de qué modo el predicador me dice que yo del poco dinero que tengo voy a tener más. Y el predicador pues me va a decir, mira, invierte en el Señor, ni que fuera un banco. Tú invierte, ¿cuánto tienes? $100, $200, inviértelos. ¿Y qué tengo que hacer? Dalo a la bolsa del pastor, dalo como ofrenda al pastor. Y si das más ofrenda, es más la inversión, luego la ganancia es para ti. Si tú inviertes 200, así 2.000 será la devolución que Dios te va a dar por la fe que depositaste al dar allí en la bolsa. Y uno espera, y no llegan los 2.000, pero el hombre sí se enriquece. Oh amigos, el Señor denuncia estas cosas, porque la palabra de Dios no habla así en esos términos, que nos acercamos a Dios para hacer negocios. A eso se refiere Jesús cuando dijo, ustedes reciben gloria unos de los otros, porque es lo que queremos escuchar, los aplausos, la aprobación. Pero la gloria de Dios ustedes no la buscan, porque la gloria de Dios es escuchar su mandamiento, modificar la conducta, aceptar la reprensión. Allí Dios queda glorificado, porque el hombre compone su vida tan torcida. Vamos ahora a mirar al Cristo actuando como Mesías, curando, atendiendo, asistiendo, sanando en sábado. Para ello vamos al libro de Marcos, capítulo 1. Desde el versículo 21 en adelante, nos muestra a Jesús que va entrando en la sinagoga un sábado y se encuentra con una sorpresa. ¿Vemos? Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, él enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amigos, ¿a qué se referirá esta porción? Él entra en la sinagoga, se admiran de la doctrina en Capernaum, por eso es que cuando va a Nazaret, ahí les dicen, hemos oído que haces milagros, pero queremos ver en tu tierra si tú lo puedes hacer en Nazaret. Así que él inicia su ministerio en Capernaum. Pero el texto nos está diciendo que la gente se admiraba, porque él enseñaba distinto de los escribas. Lógicamente, los escribas enseñaban con los preceptos de la tradición de los ancianos, lo que hoy llamaríamos Mishnah, esas prescripciones, mandatos.
tantos kilómetros o tantos metros tú puedes caminar en sábado para trasladarte. Pero si llevas cosas allí en sábado, hasta cierta cosa puedes llevar 2 metros en lugar público. En privado tú lo puedes hacer, porque así dice Jeremías 17. Y así estaban, con mandamientos que se deben hacer. Esto es permitido, esto no se te permite. Nos acordamos de aquella Mishnah que habla de transportar una cosa del modo habitual y del modo inhabitual. Esto aparece en la Mishnah para que recordemos, así iremos poniendo siempre, enfatizando algunos capítulos o porciones específicas. En la Mishnah, 63 tratados, en el tratado Shabbat, el número 12, en el capítulo 10, ahí aparece lo que voy a decir, que en sábado transportar de la forma habitual era pecado, sea llevarlo en la mano derecha, en la mano izquierda, contra el pecho, sobre los hombros o espaldas. Pero llevándolo de la forma inhabitual, esto es colgado de los pelos, de la oreja, desde la boca, en el reverso de la mano, del codo, en la cintura, arrastrándolo con el pie. Si alguien llevaba la cosa de esa manera, no cometía pecado, haciendo el ridículo. Esas eran las leyes, esas y cuantas más. Pero el texto que leemos ahora dice, a ver, leemos otra vez, Marcos capítulo 1, versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como hacían los escribas. Pregunto, amigos, ¿a qué se refiere el texto? ¿Cuál es la autoridad que los oyentes observan en Jesús? A diferencia de los escribas, ¿no tenían autoridad ellos? ¿Saben por dónde viene la autoridad? Cuando se enseña la palabra de Dios, la Biblia, que es la autoridad de Dios, uno la enseña, la gente se calla. A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? A ver, quiero verla. Porque es Dios el que habla. La autoridad que emana de Dios a través de este libro, el que la predica, enseña lo que Dios quiere que se sepa. Pues Jesús enseñaba esto, iba al Antiguo Testamento, leía las historias, sacaba las aplicaciones. Queremos ver un ejemplo para que veamos la autoridad de Jesús contra la de los escribas que citaban opiniones humanas, que si hay que llevarla 2 metros, ¿y por qué no 3 metros? Y si hay que llevarla en el dorso de la mano en sábado, ¿no puede ser también así de inclinada la mano? ¿O tiene que ser opiniones humanas? Vemos un ejemplo, allí nomás Muy bien, acá tenemos un texto, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Esto es la autoridad de Dios. Cállese todo ser humano. Cuando habla la Biblia, prestemos atención. Vamos a ver un ejemplo allí en Lucas capítulo 4. Vamos a ver en la porción en cuando Jesús cita la autoridad de la Biblia, cuando dice que Elías, en medio de la hambruna, no encontrando ninguna viuda digna en Israel, que las había muchas viudas, pero tuvo que ser enviado a una extranjera. Allí fue asistido. Él usa historias de la Biblia. O luego cuenta el caso de Naamán, que habiendo muchos leprosos en aquel tiempo, Dios solamente atendió a un pagano, Naamán, para curarle la lepra. Otra vez es la Biblia. Son historias que están en la Biblia. Jesús las trae para que la gente lo pueda escuchar. Abrimos pues entonces en Lucas, el capítulo 4. Versículo 25. Ahí aparece la historia que muestra lo que es la autoridad cuando se enseña Biblia. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Historias que aparecen en el segundo libro de Reyes. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Notamos, ese es el efecto de la autoridad de la Biblia. Nos traen textos, el hombre es amonestado. ¿Y cuántos deberían bajar la cabeza y reconocer somos iguales de pecadores como aquella gente de la antigüedad? Pero en lugar de ello se enardece. ¿Pero quién es este para insultarme y decir que yo soy pecador si vengo acá a la iglesia para escuchar la palabra y me sale con esta cosa? Bien, esa es la autoridad de la que cuenta Marcos capítulo 1, 22, que habíamos leído,
no como lo de los escribas, que citaban solamente la tradición de los hombres. Vamos ahora a Marcos 1:23. Comienza allí a levantarse un inesperado problema. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, gritos, diciendo: ¡ay, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, que es la zona norte de Palestina. Bien, amigos, ya Jesús mostraba su autoridad citando la Biblia, como lo vimos en Lucas capítulo 4, en el texto de Elías y el profeta Eliseo. Ahora muestra otro grado de autoridad, y es en el trato, en la expulsión a los demonios, al punto de decirles: cállense, ustedes no tienen derecho a hablar. Y esta es una buena lección, no permitir estos espíritus que lleguen a expresarse, porque ya Jesús los desenmascaró como padre de mentira. Cuando hablan de la mentira, hablan de sí mismos, y son asesinos también. Cuento, amigos, que hay algunas personas, con relación a este tema de la curación de demonios y exorcismos, que dicen llevar un ministerio de liberación. Deberíamos tener mucho cuidado, porque acá no se trata de un trabajo en que yo voy a ser el exorcista de profesión, que he estudiado para ello y me hago cargo de echar a los demonios. El texto acá claramente nos dice de Jesús que Él les dijo: cállense, no tienen derecho a hablar, salgan, obedezcan lo que yo les pido. Ellos tiemblan. Así deberíamos temblar nosotros también, cuando estamos frente a estos casos, que lógicamente Dios puede usar personas, de hecho las hay, para que funjan como exorcistas, para expulsar los demonios. Bien, importa en esta historia que Jesús lo hizo en sábado, en la sinagoga, abierta la sinagoga. Esto muestra que Jesús inicia un ministerio de curación del alma y, como veremos en la siguiente historia, del cuerpo también, en la curación sabática de la suegra de Pedro. Pero antes de meternos en la segunda historia, quiero mencionar algo más con respecto a esta primera. Jesús fue acusado como compañero de Satanás. Leamos el texto que va a aparecer allí en Marcos capítulo 3, versículo 22 en adelante. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, o sea, Satanás, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Por qué el ser humano llega a semejante colmo de rechazo del regalo de Dios? Si Jesús se definió a sí mismo ante la mujer samaritana: si tú supieras quién te habla, el don de Dios, tú a Él le pedirías. Si nosotros reconocemos que Jesús es el regalo de Dios, ¿por qué lo insultamos? Diciendo que Él también viene de parte del diablo, que está conectado con Satanás, como hacen estos fariseos. Es ofensivo. Y no obstante, Jesús dijo: ustedes pueden decir cualquier cosa contra el Hijo del Hombre, pero contra el Espíritu Santo cuídense, porque la obra que Él hace de convencerte de pecado, si tú te niegas, si te resistes, como Esteban lo denunció en Hechos 7:51. Si ustedes se resisten, se pierden absolutamente, no hay vuelta. Amigos, corremos el riesgo, muchos de nosotros, de resistirnos vez tras vez. Y en esta serie, ahí tenemos el texto del pecado imperdonable de Esteban en discurso contra los judíos que finalmente lo mataron. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y en el 55 miramos ahí cómo crujían los dientes, ya hartos de escuchar semejante testimonio. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, versículo que viene también,
Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y la gente ya no aguantó más. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y ahora miremos, tapando sus oídos, gritando, dando grandes voces, arremetieron a una contra él y lo mataron. Esto es el pecado imperdonable, resistirse al Espíritu Santo, pelear contra él, al punto de llevar a un crimen de una persona que testificaba, estoy mirando a Jesús en el cielo. Jesús eso no lo va a perdonar. Amigos, esta enseñanza que estamos mirando de Jesús curando en sábado a un endemoniado nos deja una lección. En sábado Jesús quiere que sea un día de adoración, de alegría, y si esta persona estaba enferma, ¿cómo pueden los judíos enojarse de que Jesús cure en sábado? Al llamarle hasta endemoniado, es socio de Satanás, por eso hace los milagros que hace. No lo querían, porque rompía las reglas. El sábado no era un día para buscar curación. Lógicamente, en la antigüedad, este es uno de los motivos, se recurrían a métodos, en algunos casos ya rayaba en la magia, con tantas hierbas, yuyos, brebajes, para ponerle al paciente. La medicina no se había desarrollado. Tal como dice aquella mujer de Lucas 8, que había gastado todo en médicos procurando curar su flujo de sangre. Así que si gastó en médicos y no recibió alivio, pues la ciencia de la medicina estaba, diríamos, casi en pañales. Se habían hecho avances, pero no del todo como uno hubiera esperado. La gente seguía muriendo. En otros casos había buena recuperación. Pero en el caso de este que estamos mirando, de un endemoniado, era tan grave que Jesús interviene para que el hombre disfrute de la libertad y el sábado sea el recordativo de que es el día de liberación, cumpliendo así la profecía del Mesías. En la profecía se decía que allí, en ese día, Él vendría a liberar a los cautivos, darle apertura a los presos que estaban en la cárcel. Jesús lo hizo, curando a este hombre. Pero miremos ahora en la siguiente curación, siguiente versículo. Si Jesús curó el alma, ahora cura el cuerpo en la sanación hecha a la suegra de Pedro. Leemos pues, Marcos capítulo 1, versículos 29 en adelante. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella a Jesús. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Notamos, allí la persona que es curada, su actitud inmediata es el servicio. El Señor quiere que sirvamos. Recibiste sanación, ponte a servir, ayuda a tu prójimo, estate con los necesitados. La mujer feliz porque estaba ya curada de su problema de salud. Jesús la curó. Notamos, Jesús cura el alma, el caso del endemoniado. Cura la carne, el cuerpo, en el caso de la suegra de Pedro. ¿Cuándo? En sábado, para que sea el recordativo de que Dios es un Dios de misericordia, que ama. Pero vamos a ver a continuación, en los versículos que siguen, que cuando va corriendo la fama de la obra curativa de este taumaturgo o curador o sanador, la gente pues se corre por todos lados, aún en sábado, al punto que el texto nos va a decir lo siguiente: a la puesta de sol la gente aparece para ser curada. Jesús los podía haber curado en el día, era su misión, no violación del sábado. El sábado será el vehículo perfecto, adecuado para mostrar la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios en el sábado. Pero la gente todavía no podía entender ese aspecto que ya Jesús lo estaba desarrollando, sino que espera a la puesta de sol para no molestar a los rabinos. Y allí entonces piden la entrevista y Jesús los cura todo. Miremos cómo sigue el texto. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, notamos, esto es ya sábado, ya en la tardecita, en la puesta del sol, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Corrió la fama.
Siempre, durante el sábado, pero a la puesta del sol, se iba a hacer la curación. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Claro que sí. Este es el maestro que no quiere recibir ninguna palabra de esa gente porque son sus enemigos. Ellos se rebelaron en el cielo contra la voluntad de Dios. Se rebelan en la tierra contra la voluntad de Dios. No hay nada de qué conversar. Al contrario, ser separados para que finalmente lleguen a ser destruidos. Pero notamos, la obra de Jesús es hacer en el sábado la obra de Dios. A esto se refiere Jesús en San Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿En qué trabaja? Salvando, dando vida a los muertos, nos va a decir capítulo 5 de Juan, versículo 19 en adelante. Pero vamos a repasar estos textos para que sean esto la plataforma de acción de Jesús en sus curaciones sabáticas. Jesús respondió a la acusación del versículo anterior. Leemos el versículo anterior también, 5:16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado, como fue curar al paralítico. Y Jesús responde, ya explicamos solemnemente el verbo griego que ahí se utiliza, mi Padre hasta ahora obra, hace obras o trabaja, es igual, y yo hago lo mismo que hace mi Padre, yo trabajo igual que Él. 19, leemos el 18 también. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, hacía estas cosas en sábado, dice el versículo 16. No solo quebrantaba el sábado en la mira de los judíos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, justificándose con Dios. 19. Responde entonces, solemnemente dijimos, este es el segundo uso y único en el Evangelio de Juan, de los 7 usos en todo el Nuevo Testamento, una respuesta solemne. Responde solemnemente entonces Jesús y dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Cómo qué obras? Son aquellas que el Padre le muestra al Hijo para que el Hijo haga e imite al Padre. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo entrega al Hijo. Para que todos honren al Hijo como de igual manera honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Notamos la relación íntima que hay entre el Padre y el Hijo, y lo que hace uno, lo hace el otro igualmente. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre, el hombre perfecto que va a juzgar a todos los hombres. Si el hombre perfecto lo pudo hacer, todo hombre lo puede hacer, alcanzando la sanidad del Espíritu Santo para que llegue a ser perfecto como Jesús lo es. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Captamos entonces lo que Jesús dice, que mi Padre hasta ahora trabaja. Él le muestra al Hijo lo que el Hijo tiene que hacer. Si el Padre levanta a los muertos, le da también al Hijo la capacidad de levantar a los muertos.
Si el Padre juzga, ahora el Hijo, porque el Padre al Hijo le dio la autoridad. Notamos esa íntima relación. Por lo tanto, cuando el Hijo hace obras, ya el Padre las hizo. Y efectivamente, lo vemos esto, que ya lo miramos en Juan 9. Leamos pues el versículo 4 de Juan 9. Las obras de Dios que el Padre le encomendó a Jesús que hiciera. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, y esta es la obra de Dios. Dicho esto, escupió en tierra. ¿Eso es violar la ley de Dios el sábado? ¿O es violar la prescripción rabínica que prohíbe amasar en sábado? Este es el gran tema de discusión. Y ojalá que con estas exposiciones cada vez podamos ver más claramente que Jesús tuvo la suficiente gallardía, el valor, el coraje de hacer frente a un sistema que había oscurecido la palabra de Dios con lo que ellos llamaron la tradición de los ancianos. Sería muy interesante, amigos, si pudiéramos pasar un largo rato abriendo la Mishnah, leyendo las prescripciones acerca del sábado, que las hay muchas. Veríamos algunas que son tan insoportables de escuchar, a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña, que enfatiza la misericordia, el amor, el perdón, mientras que aquí con estas reglas humanas se observa la pequeñez, tanto que Jesús dijo ya en Mateo 23, ellos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, como cuando hacemos pasar la aguja, ¿sí? Allí están colando el mosquito, pero se tragan allí. Cuántas cosas que Dios desearía que el hombre entendiera de su revelación. Vamos entonces a ir definiendo este concepto de que la obra de Jesús en sábado, en estas dos primeras curaciones, la del alma y la del cuerpo, en sábado, la del endemoniado en la sinagoga, y habiendo salido de la sinagoga, yendo a la casa de Simón Pedro, allí la suegra que estaba con fiebre, estaba enferma. ¿Acaso Jesús iba a esperar que pase el sábado, como pasó toda aquella gente que esperaba la puesta del sol, y allí pedir entrevista y se arremolinaron alrededor de la casa de Simón Pedro? Y estaban todos allí en la puerta esperando el turno, apenas se baja el sol. Se bajó el sol, ahora empieza lo que sería el día domingo, el primer día de la semana, en la noche del sábado. Y entonces sí, ya no había problemas de crítica de nadie, y entonces pedirle entrevista para que Jesús los cure. Imaginamos a Dios posponiendo la sanación cuando Él tiene libertad para hacerlo, para que el hombre sea feliz. Alguien que quiere curar, cuya misión en Isaías 61 era que había sido ungido para vendar a los quebrantados, para traer óleo de alegría, no de luto, no de ceniza, que el hombre sea feliz porque tiene un Dios que lo ama. Pero entonces posponer todo ello porque hay un mandamiento llamado sábado que hay que vivir triste, de modo de no perturbar a Dios la paz, tanto que en la antigüedad ocurría este fenómeno. Ahora leemos el texto, el fenómeno de impedir que los enfermos vengan para que el adorador no se viera perturbado de tristeza al ver al enfermo acá. Yo quiero estar en paz con Dios, quiero servirle, quiero estar feliz en sábado. Pero aquí que me trajeron un enfermo, tan deprimente su caso, que me arruinó mi sábado. Yo quería estar feliz. ¿Y por qué me lo traen? Quítenlo, llévenlo a otra parte, pónganlo en algún lugar ahí, pobrecito, que yo no puedo hacer nada. Pero lo veo y ya me desanimo todo. Ya no me dan ganas de adorarle al Dios que yo necesito adorarle. ¿Qué es eso? A ver, miremos el texto de Isaías 61:3. Él vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Esa es la obra del Mesías, gloria, no la ceniza típica del luto. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Nadie tenga ese espíritu angustiado si está el Mesías cerca. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ya la profecía decía que si el Cristo venía para ordenar que todos disfruten de su compañía. Tanto, vamos a ver un último ejemplo,
San Juan capítulo 11, un texto precioso, bonito, de hermanas angustiadas que envían un mensaje en los primeros versículos a Jesús diciéndole: he aquí el que tú amas, tu amigo Lázaro, está enfermo. Y Jesús dijo: no se preocupen, esa enfermedad no es para muerte. Y las muchachas recibieron el mensaje aliviadas. El amigo, el que los ama, dice: no es para muerte. Y Lázaro se murió. Miremos el texto. Juan capítulo 11, los primeros versículos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y Jesús devuelve el mensaje. Oyéndolo dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esta enfermedad. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y en esos 2 días adicionales a la plática del mensajero enviado por las muchachas, el hermano murió. Y toda la familia, los vecinos, todos entraron en tristeza. Jesús, el gran amigo, no había venido. No se cumplía la profecía del Cristo de Isaías, que venía a dar consuelo, a dar alegría, y sin embargo un descuido, por lo cual en lugar de ir rápidamente, Lázaro murió para tristeza de todos. Y no obstante, había un plan, era que muriera para que Jesús apareciera posterior a los hechos y allí obrara el gran milagro de la resurrección, para mostrar el poder que Él tiene sobre la vida y la muerte, pero especialmente el poder que tiene de darles la paz, la alegría a esa familia que había confiado en Él. Así nosotros. Por eso el ministerio de Jesús en sábado es tan específico, con las 7 curaciones. Vimos 2 ahora, ya miraremos las que vienen, las curaciones restantes en sábado. Jesús tiene el propósito el sábado de levantar ese día para que el hombre mire al Dios que bendijo el día, lo separó, hasta dio el ejemplo del reposo, para que el hombre confíe en el Creador, se vuelque a Él, lo mire como un Dios que lo ama, que el hombre le dedique las 24 horas para pensar en Él, para orar, para cantarle, para pedirle bendición. Justamente el día apropiado para que el hombre entre en comunión, ya que Dios le da bendición. Y Jesús lo dejó tan claro que quitó las prescripciones de los rabinos para que el hombre confíe en las curaciones, que es el vehículo que Dios da para que el hombre tenga la paz, la alegría de un Dios que lo ama. ¿Queremos confiar en ese Dios? Pues esa es la invitación. Desde aquí, esta producción, estamos dando a todos ustedes. Así pues, estamos avanzando en esta exposición de Jesús y el sábado. Cómo Jesús enfatiza este mandamiento, el sábado, para mostrar la misericordia de Dios, su amor, su compasión, la elevación de la raza, el curar sus enfermedades, para que el hombre le dedique a Dios su tiempo, su devoción, su adoración. Esa es la misión del Mesías y lo logra efectivamente a través del día sábado. Amigos, gracias por acompañarnos. Deseamos que ustedes también disfruten como nosotros del estudio de la palabra de Dios, y para las siguientes emisiones avanzaremos con las restantes curaciones de Jesús dadas en sábado. Hasta entonces, que Dios los bendiga.